frecuentes. Primero, ya sabemos cómo establecer el diagnóstico de anemia hemolítica. Tres cosas. Uno, anemia, generalmente normocítica, normocrómica, o en algunos casos macrocítica, cuando hay aumentos reticulocitos. Dos, reticulocitos aumentados. Y tres, para que fijen la memoria, amarillos, es decir, ictericia por aumento de bilirrubina indirecta. Cuando tienen un paciente que tiene anemia normocítica, normocrómica, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada, siempre sospechen la posibilidad de anemia hemolítica. Si hay hemoglobina libre en plasma y hemoglobinuria, anemia hemolítica intravascular. Si hay, ¿sí? Aptoglobina disminuida, deshidrogenasa láctica aumentada, bilirrubina indirecta aumentada, anemia y reticulocitos aumentados, siempre anemia hemolítica. Si hay historia familiar o hay historia de hemólisis o de ictericia desde el nacimiento en forma repetida, con historia familiar congénita. Y si es congénita, tres cosas, no se olvide: membranopatías, hemoglobinopatías o enzimopatías. No hay más. Membranopatías, defectos del citoesqueleto, defectos de la bicapa fosfolipídica, defectos de la permeabilidad. Hemoglobinopatías, dos situaciones: alteraciones funcionales y alteraciones estructurales. Permítame un segundo. Y tercero, enzimopatías. Las enzimopatías. Enzimopatías, defectos, ¿sí? De las enzimas de la vía glicolítica y defectos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ustedes saben que interviene en el metabolismo del glutatión y protege al glóbulo rojo de los fenómenos oxidativos. Por lo tanto, ese es el panorama de las anemias hemolíticas congénitas. Ahora nos vamos a referir a las anemias hemolíticas adquiridas, que se presentan en cualquier momento de la vida. Las anemias hemolíticas adquiridas siempre son extracorpusculares, porque no son defectos del glóbulo rojo, acuérdense, son agentes extraños, ajenos al glóbulo rojo, que van a producir la destrucción y la disminución de la vida media del glóbulo rojo. Y son dos: anemias hemolíticas de tipo inmunológico, donde hay anticuerpos, y anemias hemolíticas no inmunológicas, donde no hay anticuerpos, pero hay algún agente que produce destrucción del glóbulo rojo. Esta diapositiva es importante. Si ustedes dominan y entienden esta diapositiva, súper fácil. Las anemias hemolíticas inmunológicas, donde intervienen dos tipos de anticuerpos: los autoanticuerpos y los aloanticuerpos. Los autoanticuerpos son autoanticuerpos por pérdida de la tolerancia inmunológica. Ninguno de nosotros forma anticuerpos contra nuestras propias proteínas de la membrana. Cuando se pierde la tolerancia inmunológica por cualquiera sea el mecanismo, se producen estos autoanticuerpos. Y los autoanticuerpos contra los glóbulos rojos son de tres tipos: calientes, así se llaman, son autoanticuerpos de tipo IgG que producen hemólisis a la temperatura corporal normal. Los autoanticuerpos de tipo frío o crioaglutininas, más raros, que solamente producen anemia hemolítica cuando baja la temperatura corporal, situación rara, que puede ser por crioaglutininas o la hemoglobinuria paroxística frígora. Y anticuerpos por medicamentos, porque los anticuerpos pueden producir autoanticuerpos. Los aloanticuerpos producen anemia hemolítica, por ejemplo, enfermedad hemolítica del recién nacido. En el recién nacido no hay autoanticuerpos, si son aloanticuerpos que han pasado de la mamá al recién nacido, ¿verdad? Y obviamente las reacciones transfusionales, por errores transfusionales que producen anemia hemolítica, pero aloanticuerpos. Para esto, sí, para descubrir la presencia de anticuerpos, tenemos una prueba de laboratorio que se llama prueba de Coombs, que es la detección de anticuerpos pegados a la membrana o anticuerpos circulantes. Si la prueba de Coombs es negativa, no es una anemia hemolítica inmunológica, es una anemia hemolítica no inmunológica adquirida.
Y ojo, puede ser por fragmentación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se fragmentan en la microcirculación. Las microangiopatías. ¿Qué son las microangiopatías? Alteraciones microvasculares donde se produce depósito de fibrina, consumo de plaquetas y fragmentación de los glóbulos rojos cuando pasan por estos vasos sanguíneos que tienen depósito de fibrina. Un ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, el síndrome de HELP o las microangiopatías secundarias a toxemia del embarazo. O puede producirse fragmentación de eritrocitos por malformaciones y alteraciones cardiovasculares o malformaciones cardíacas, por ejemplo. Anemias hemolíticas no inmunes por agentes físicos, shock térmico, por ejemplo, radioterapia, el hiperesplenismo, infecciones. ¿Qué infecciones producen anemia hemolítica? Los hemoparásitos, que son de 3 tipos. Paludismo, ¿sí? Plasmodium, cualquiera de sus variedades, Bartonella y Babesia. O bien trastornos metabólicos como por ejemplo la uremia o la deficiencia de vitamina E o sustancias tóxicas, el veneno de serpientes, hay hemolicinas, el Botrox atrox, por ejemplo, es una veneno de serpiente que produce hemólisis. Entonces, es fácil entender con esta diapositiva, ¿sí? ¿Cuáles son las anemias hemolíticas de tipo adquirido? Vamos a referirnos a las anemias hemolíticas inmunológicas. La diapositiva es bien clara. Son anemias hemolíticas donde se presentan anticuerpos que se han pegado a las proteínas antigénicas del glóbulo rojo. Los anticuerpos sabemos que son proteínas del sistema inmunológico que producen respuesta frente a un antígeno. Estos anticuerpos pueden ser autoanticuerpos o aloanticuerpos que opsonizan la membrana del glóbulo rojo y cuando el glóbulo rojo pasa por el sistema retículo endotelial es fagocitado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Nos vamos a dar cuenta a través de pruebas. La prueba de Coombs directa y la prueba de Coombs indirecta. Previamente, esta es la clasificación de las anemias hemolíticas de tipo inmunológico, donde hay autoanticuerpos o aloanticuerpos. La anemia hemolítica por aloanticuerpos son anticuerpos naturales. Tenemos la reacción hemolítica post-transfusional y la enfermedad hemolítica recién nacido. Obviamente, si te pasan glóbulos rojos a alguien que es del grupo B, va a haber una reacción hemolítica, pero eso no debe ocurrir, ¿verdad? Lo que pasa es que las reacciones hemolíticas actualmente se pueden producir frente a anticuerpos irregulares producidas por una sensibilización o a la sensibilización previa. Y el principal ejemplo es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que puede ser por incompatibilidad RH o anti-D, por incompatibilidad BO o por la incompatibilidad ante anticuerpos, bueno, perdón, ante antígenos de otros grupos sanguíneos como el DAFI, el KEL, el Diego, el I mayúsculo, el I minúscula, otros grupos sanguíneos. La anemia hemolítica autoinmune, ya les había dicho, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Anticuerpos calientes, tenemos la anemia hemolítica autoinmune idiopática, donde no sabemos la causa subyacente. Y tenemos la anemia hemolítica secundaria, que se presenta, por ejemplo, en el lupus, enfermedades autoinmunes, en los linfomas de bajo grado o en la leucemia linfocítica crónica. O anticuerpos fríos, que también puede ser idiopático, secundaria, infecciones virales, mononucleosis infecciosa, HIV, citomegalovirus, procesos linfoproliferativos crónicos como los linfomas de bajo grado o la leucemia linfocítica crónica o la neumonía por micoplasma. Finalmente tenemos la hemoglobinuria paroxística frigori. No quiero que se confunda con la hemoglobinuria paroxística nocturna, es diferente. Hemoglobinuria paroxística frigori se produce por anticuerpos de doble fase térmica, que puede ser secundaria o secundaria sífilis o infecciones virales. Finalmente, medicamentos, ¿verdad? Para detectar si estamos frente a una anemia hemolítica aloinmune o autoinmune, tenemos esta prueba de laboratorio que se llama prueba de Coombs. La prueba de Coombs directa detecta anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. La prueba de Coombs indirecta detecta anticuerpos circulantes, ¿sí? En el individuo, en el plasma. ¿Cómo hacemos la prueba de Coombs? ¿O en qué consiste la prueba de Coombs? Hagan de cuenta, un paciente en el que sospechamos anemia hemolítica adquirida. Le pedimos al laboratorio una prueba de Coombs directa. Por lo tanto, le tomamos una prueba y una muestra donde existen glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, teóricamente, es que están los antígenos en la membrana,
tienen anticuerpos pegados a la membrana. ¿Cómo vamos a detectar esos anticuerpos pegados a la membrana? En el laboratorio existe un suero de Coombs, así se llama, que no es más que anticuerpos anti-IgG. Se supone que estos anticuerpos que han estado pegados a la membrana y que originan hemólisis son anti-IgG, y cuando confrontamos anticuerpos anti-IgG contra estos anticuerpos pegados a la membrana, se produce esa reacción, ¿verdad? Los anticuerpos reaccionan produciendo aglutinación en los glóbulos rojos que tienen anticuerpos pegados a la membrana, ya sean autoanticuerpos o aloanticuerpos. Y se produce este fenómeno en un tubo de ensayo o en una placa, aglutinación. Entonces, cuando nosotros sospechamos una anemia hemolítica, y tenemos una prueba de Coombs y el laboratorio nos dice que la prueba de Coombs es positiva, eso como condición sine qua non nos está indicando que hay anticuerpos pegados a la membrana y por lo tanto estamos frente a una anemia hemolítica de tipo inmunológica, o autoanticuerpos o por aloanticuerpos. Cuando nosotros detectamos la presencia de anticuerpos circulantes en el suero o el plasma del paciente, vamos a detectar la presencia de estos anticuerpos y por lo tanto estamos frente también a una anemia hemolítica. La presencia de anticuerpos circulantes no necesariamente, ¿sí?, implica hemólisis, pero sí la presencia de anticuerpos pegados a la membrana implica hemólisis. Ojo, pregunta. Si nosotros tenemos anticuerpos pegados a la membrana, es obvio, el macrófago va a detectar esto y va a fagocitar. Pero no necesariamente si tenemos anticuerpos circulantes, los anticuerpos circulantes van a estar pegados a la membrana del glóbulo rojo, ¿verdad? Y no necesariamente van a producir hemólisis. Obviamente, si estos anticuerpos se pegan a la membrana, van a producir hemólisis. Pero, por ejemplo, en un paciente, una mujer RH negativa, por ejemplo, que ha entrado en contacto con glóbulos rojos RH positivos, ha generado anticuerpos anti-RH. Y estos anticuerpos anti-RH están circulando. Pero como el glóbulo rojo es RH negativo, no necesariamente va a producir anemia hemolítica en la mamá, pero sí, cuando pase al hijo, va a producir, ¿sí?, hemólisis porque los anticuerpos se van a pegar. Por lo tanto, prueba de Coombs directa en presencia de anemia, probablemente o casi con certeza anemia hemolítica inmunológica. Anticuerpos circulantes, ¿sí?, no necesariamente hemólisis, simplemente detección de halo o isosensibilización o presencia de autoanticuerpos circulantes, sin que eso necesariamente signifique anemia hemolítica. Vamos a hablar de la anemia hemolítica autoinmune. Autoinmune, ¿qué quiere decir? Que los anticuerpos son autoanticuerpos. ¿Por qué se produce la anemia hemolítica autoinmune? Por pérdida de la capacidad reguladora supresora de los lípidos T para regular la respuesta inmune, y la consecuencia es un trastorno de la tolerancia inmunológica. Todos somos tolerantes contra nosotros mismos, ¿verdad? Porque no formamos anticuerpos contra nuestros propios tejidos. ¿Por qué se forman anticuerpos contra nuestros propios tejidos? Porque se ha perdido la capacidad de regulación de la respuesta inmune. Esa pérdida de la capacidad reguladora se debe a que hay subpoblaciones de linfocitos CD4 que tienen una actividad supresora sobre la alteración funcional de células productoras de autoanticuerpos. En el organismo sabemos que hay clones de linfocitos B capaces de producir autoanticuerpos permanentemente, o sea, nuestros linfocitos pueden producir autoanticuerpos, pero nuestros linfocitos, ¿sí?, supresores CD4 o CD8 disminuyen esa respuesta autoinmune, suprimen. ¿Qué pasaría si hay un defecto de estas subpoblaciones que regulan la actividad de la formación de autoanticuerpos? Va a producirse pérdida de tolerancia inmunológica. De manera que aparecen autoanticuerpos que son responsables de la formación de estos autoanticuerpos que se pegan a la membrana del glóbulo rojo. Por lo tanto, hay una activación policlonal de linfocitos B productores de intensa producción de inmunoglobulinas con actividad de autoanticuerpos. Y esto origina, por ejemplo, anemia hemolítica en el lupus, anemia hemolítica en el síndrome de Fisher-Evans. El síndrome de Fisher-Evans es un síndrome caracterizado por anemia hemolítica autoinmune más trombocitopenia autoinmune. Y obviamente en el rechazo de trasplantes de médula ósea, el SIDA, otras enfermedades inmunológicas. El mecanismo de pérdida de la tolerancia inmunológica se produce, por ejemplo, por el mimetismo antigénico. No se sabe, pero
hay algunos gérmenes, algunas bacterias que pueden inducir mimetismo antigénico, que al introducirse al organismo, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae, origina anticuerpos contra el micoplasma, pero por mimetismo antigénico puede simular que hay antígenos similares al del glóbulo rojo, de manera que el cuerpo, las clonas de linfocitos B, van a producir anticuerpos contra los propios glóbulos rojos y son autoanticuerpos. ¿Está entendido? Entonces, pérdida de tolerancia inmunológica, más pérdida de la capacidad de autorregulación de la tolerancia inmunológica mediada por poblaciones de linfocitos T, ¿sí? CD4 y CD8 van a producir autoanticuerpos. Los autoanticuerpos que originan CUMS positivo son de tres tipos. Fríos, capacidad de aglutinarse y hemolisarse, ¿sí? Entre 0 y 20 grados centígrados. Ninguno de nosotros va a bajar a 20 grados centígrados, salvo que los autoanticuerpos fríos tengan digamos, un rango térmico un tanto alto, 35 grados, por ejemplo, en invierno. Los autoanticuerpos de tolerance están de doble fase térmica, pero los más frecuentes son los autoanticuerpos calientes, con actividad hemolítica a 37 grados centígrados, es decir, en nuestra temperatura corporal normal. Los autoanticuerpos generalmente son de tipo IgG, seguidos por los IgM, y excepcionalmente a los otros, IgA e IgD, ¿no? ¿Por qué se produce la hemólisis? Ya les había mencionado, porque los glóbulos rojos son sensibilizados con anticuerpos calientes, y estos anticuerpos, ¿sí? Al pegarse a los glóbulos rojos, hace que los glóbulos rojos sean fagocitados y destruidos en el sistema reticuloendotelial del vaso y de la médula ósea mediante eritrofagocitosis. Por lo tanto, se produce una anemia hemolítica extravascular. Pero cuando se produce una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, los anticuerpos fríos tienen capacidad de hemolizar en forma intravascular, activando el complemento. Y finalmente, esos glóbulos rojos que son opsonizados por anticuerpos IgM son fagocitados por las células de Kupffer del hígado, ¿sí? Por lo tanto, el sitio de la hemólisis es diferente. En la hemólisis por anticuerpos calientes, el vaso, la médula ósea, macrófagos, sistema reticuloendotelial. Anticuerpos fríos, la hemólisis se produce intravascular y la hemólisis por fagocitosis a nivel de las células de Kupffer del hígado. ¿Cuáles son los mecanismos de hemólisis, por lo tanto? Uno, adherencia opsónica, fácil, ¿no? Adherencia por opsonización, que facilite la interacción con la membrana del macrófago en el vaso y la médula ósea, ¿sí? Generalmente por anticuerpos IgG. O adherencia inmune, los macrófagos de las células de Kupffer y los eritrocitos se establece a través de la fracción 3 del complemento. Una vez que se realiza la adherencia opsónica y la adherencia inmune, se produce fagocitosis, inicialmente parcial. Fagocitan solamente un pedazo de la membrana. Disminuye la relación entre la superficie y volumen eritrocitario, por eso hay microesferocitosis en algunos casos. Y estos esferocitos, productos de que hay fagocitosis parcial, son microcitos circulantes que después, por su carácter prelítico, son eliminados rápidamente por el vaso. Por lo tanto, la hemólisis siempre se produce en el vaso. ¿Cómo se confirma la anemia hemolítica autoinmune? Por una prueba de CUMS directa. ¿Sí? La prueba de CUMS directa confirma la presencia de autoanticuerpos, ya sea de tipo IgG o IgG C3b y C3b, que son los que se activan por gliolutinidas. Hablaremos de la más frecuente, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. La anemia hemolítica por anticuerpos calientes se produce por anticuerpos o autoanticuerpos de tipo IgG, y la hemólisis es predominantemente extravascular en el sistema reticuloendotelial del vaso de la médula ósea. Es la anemia hemolítica autoinmune más frecuente, el 75% de los casos. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene ictericia, anemia, CUMS directo positivo, a temperatura corporal normal, vamos a pensar que es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Generalmente son secundarias enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando tienes una anemia hemolítica autoinmune, piensa, lupus, esclerosis sistémica, ¿sí? Artritis reumatoidea, polimiositis, o bien en el curso de una leucemia linfocítica crónica o linfomas de bajo grado, o por ejemplo en el quiste de ovario. En algunos casos puede ser idiopática. No se conoce la causa y es una anemia hemolítica autoinmune idiopática. Se puede presentar a cualquier edad, aunque es más frecuente en adultos después de los 40 años. Generalmente es un poquito más frecuente en el sexo femenino. Y los anticuerpos son de tipo IgG, porque son anticuerpos calientes, ¿sí? Generalmente anti-RH.
El mecanismo de acción, ya les he dicho, es opsonización. Y en segundo lugar, fagocitosis en el vaso. Menos frecuente la activación del sistema de complemento con hemólisis intravascular. Ambos mecanismos pueden desarrollarse de forma simultánea, pero principalmente hemólisis extravascular. Del total de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, el 40% son exclusivamente por IgG, el otro 50% por IgG complemento y solamente el 10% por fijación de complemento. Entonces, generalmente son anemias hemolíticas por autoanticuerpos de tipo IgG. ¿Cuál es el cuadro clínico? Depende, desde el asintomático por hemólisis crónica hasta el paciente que tiene crisis hemolítica con anemia severa que se instaura con rapidez y produce un aumento reconocido. Hasta el 50% de los glóbulos rojos circulares pueden ser reconocidos. El paciente tiene palidez, mucosas, disnea, ansiedad y sobre todo ictericia. En el 82% de los casos se asocia con esplenomegalia y hepatomegalia. Puede haber algo del síndrome adrenopático. Y en la médula ósea, que va a haber una hiperplasia de serie roja, hiperplasia ectoplástica compensadora. ¿Qué vamos a ver en la morfología de sangre periférica? Anisocitosis, poiquilocitosis, esferocitosis, ¿sí? Eritroblastosis, presencia de eritroblastos. La lactoglobina está muy disminuida, acuérdense, o es indetectable. Desinasa láctea elevada y bilirruina indirecta aumentada. Y siempre prueba de Coons directa positiva confirma el diagnóstico. ¿Cuál es el pronóstico? Depende mucho, ¿sí? Si es secundaria idiopática. Porque si es secundaria, va a depender mucho del tratamiento y la respuesta a la enfermedad de base. Si es un lupus, por ejemplo, o una esclerosis sistémica. Las formas idiopáticas, el pronóstico es muy variado. Generalmente exacerbaciones y remisiones, ¿sí? Siempre hay que controlar al paciente de forma periódica. ¿Por qué? Porque puede activar nuevamente la presencia de autoanticuerpos. El tratamiento depende de la intensidad y si es asociado a una enfermedad subyacente. Obviamente el tratamiento etiológico del lupus. Pero si es una anemia hemolítica autoinmune idiopática, corticoides, esplenectomía e inmunosupresores. La terapia inmunosupresora con corticoides es básica, ¿sí? ¿Debe transfundirse? Una buena pregunta. Generalmente no se transfunden estos pacientes, a menos que se comprometa la vida. ¿Cuál es el tratamiento inmunosupresor? Prednisona por vía oral, en dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Generalmente en un 70% u 80% ocurre remisión en los casos idiopáticos y 50% en los casos secundarios, entonces aquí hay que tratar la enfermedad subyacente. La falta de respuesta en la tercera semana, donde después de 3 semanas no hay respuesta en ese 20%, sugiere un tratamiento ineficaz y es refractario. En estos casos, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que hacer otro tipo de tratamiento. Cuando ya se alcanzan cifras normales de hemoglobina, más de 11, 12 gramos, entonces empezamos a descender paulatinamente la prednisona hasta suspender el tratamiento. ¿Sí? Y obviamente se debe hacer pruebas de Kuhn permanentemente para ver si la prueba de Kuhn se negativiza o permanece positiva. En los pacientes en los que no se logra la remisión después de 3 semanas, o en los pacientes que no responden o tienen recaídas, la esplenectomía está indicada. La esplenectomía es un tratamiento paliativo porque estamos suprimiendo el sitio donde se produce la mayor parte de la hemólisis, ¿verdad? Se consigue remisión en un 50% de los casos y en un 30% de los secundarios. Pero hay pacientes que a pesar de la esplenectomía no mejoran. En esos casos se utilizan otro tipo de inmunosupresores, azatioprina, ciclofosfamida, y actualmente se utiliza un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que inhibe a las poblaciones formadoras de a esas clonas formadoras de autoanticuerpos. El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y el tratamiento es promisorio. Ahorita todavía sí es un tratamiento de segunda línea. En lo posible se debe evitar las transfusiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el paciente está sensibilizado, vamos a aumentar las posibilidades de una reacción hemolítica por otros anticuerpos. Muy bien. Menos frecuente es la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Los anticuerpos fríos son de tipo IgG. Muchas veces nosotros somos portadores de anticuerpos fríos y nunca tiene repercusión clínica porque jamás se van a activar porque nuestra temperatura corporal nunca va a descender, por ejemplo, a 0 grados, a 2 grados, a 5 grados.
Cuando la amplitud térmica aumenta, pueden causar hemólisis, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, respuesta policlonal a virus. Hay muchos virus, el virus de la influenza, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, pueden activar estas crioaglutininas o grupos fríos. Y en situaciones, por ejemplo, de invierno, cuando no estamos abrigados, puede producir o precipitar anemias hemolíticas, ¿sí? Los anticuerpos generalmente son tipo IgM y los anticuerpos IgM tienen la capacidad de unirse al glóbulo rojo entre 4 y 20 grados centígrados y activar fracciones de complemento. Entonces, la hemólisis, al activarse fracciones de complemento, es una anemia hemolítica intravascular, porque los anticuerpos IgM tienen la capacidad de fijar fracciones centrales en la membrana del glóbulo rojo. Y después se eliminan estos anticuerpos que tienen opsonizado el IgM por fagocitosis a nivel de las células de Kupffer del hígado. Por eso en estos casos la esplenectomía no está indicada, porque la hemólisis más bien es en el sistema fagocítico mononuclear del hígado. La anemia hemolítica por anticuerpos fríos pues secundaria generalmente, por micoplasma o por leucemia linfocítica crónica. Algunos casos idiopáticos son más frecuentes, sobre todo en personas de mayor edad, sin que exista predominio de sexo. Miren, todas estas son las formas clínicas. Cuando son policlonales, generalmente mononucleosis infecciosa, micoplasma neumonía, o todas estas pirosis o enfermedades, ¿sí?, bacterianas. Cuando es monoclonal, generalmente se acompaña de enfermedades monoclonales como los linfomas de bajo grado, macroglobulinemia Waldenström, síndromes linfoproliferativos como la leucemia linfocítica crónica, linfomas de bajo grado, el mieloma múltiple, la infección por micoplasma neumonía de tipo monoclonal, pero todas esas son causas secundarias. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es la más frecuente en forma idiopática y generalmente en personas de tercera edad, hemos dicho, ¿no? Ocurre en los casos idiopáticos o secundarios de enfermedades linfoproliferativas. Las manifestaciones clínicas, síndrome hemolítico, y en algunos casos acrocianosis, generalmente dolorosa, donde los sitios donde está la temperatura corporal más baja, la punta de la nariz, los dedos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial muchas veces con la crisis de Raynaud, ¿verdad? La aguda transitoria, la que es aguda y transitoria se presenta en niños y adultos jóvenes, generalmente secundarios a infecciones virales. Hay una infección viral en niños, inmediatamente se produce una crisis hemolítica, ¿sí? Sobreviene a los 5 a 10 días después de finalizar la infección y suele curar espontáneamente. ¿Cuál es el laboratorio? Lo mismo, anemia hemolítica, con reticulocitos aumentados y hiperbilirubinemia indirecta. Sí, la extensión de sangre periférica pueden observarse glóbulos rojos esféricos formando pilas de moneda, rouleau, así se llama, cuando los glóbulos rojos están apelotonados como si fuese una pila de moneda. La prueba de antiglobulina directa, la prueba de Coombs, puede ser positiva, ¿sí?, y negativa en algunos casos, pero generalmente la prueba de Coombs siempre es positiva. Es una anemia hemolítica donde los tipos de anticuerpos actúan a bajas temperaturas, un aumento importante de BSG y títulos de crioaglutininas. Si pedimos al laboratorio que nos titule crioaglutininas, se llama sobre anticuerpos fríos, vamos a ver que en presencia de Coombs directo hay un título alto, es decir, concentraciones altas de crioaglutininas. Curiosamente, estas crioaglutininas son anticuerpos anti-I mayúscula y anti-I minúscula, a diferencia de los anticuerpos calientes que son de tipo, ¿sí?, IgG anti-RH. La evolución de la enfermedad por aglutininas frías depende de si es idiopática o secundaria, y va a depender de si es secundaria. Si es secundaria, generalmente va a depender del pronóstico y la evolución de la entidad subyacente, si es una infección viral o si es un linfoma. En los casos de hemólisis crónica idiopática, cursan remisiones y exacerbaciones. Generalmente es benigno porque la temperatura corporal nunca baja. ¿Cuál es el tratamiento? En lo posible se evita transfusiones, ¿sí?, porque pueden agravar el proceso hemolítico con sus autoanticuerpos. Siempre se debe mantener al paciente en un ambiente cálido, evitando especialmente el frío. Los glucocorticoides no están indicados o tienen una indicación muy limitada. La esplenectomía carece de valor. En algunos casos puede ser útil administrar otro tipo de inmunosupresores o antilantes como el cloramucilo, la ciclofosamida. Finalmente, vamos a hablar de la hemoglobinuria toxística frigori, mucho más rara, así se llama. Es un anticuerpo de doble fase térmica, se llama criomulicina de Donald Steiner.
produce un síndrome hemolítico agudo, aparece en cualquier edad, o se asocia a sífilis terciaria, o generalmente a gripe, a la influenza, rubeola, paperas, varicela, o mononucleosis infecciosa. Siempre hay que parar las orejas cuando tenemos una anemia hemolítica y de doble fase térmica, con ictericia, con hemoglobinuria, con presencia de hemoglobina libre. ¿Por qué se produce la hemoglobinuria? Porque es una hemólisis intravascular. Se inicia horas después de la exposición al frío, en gestión de bebidas muy frías, ictericia, fiebre, cefalea, dolor lumbar. El diagnóstico clínico se hace porque hay hemoglobina libre, ¿verdad? Porque es una anemia hemolítica intravascular. Hay esferocitos, eritroblastos, moiquilocitos. Generalmente es un proceso limitado, afortunadamente, que regresa rápidamente por solo calentar al paciente. Pues bueno, depende mucho si es secundaria, por ejemplo, una enfermedad infecciosa como la sífilis. Entonces vamos a tratar la anemia hemolítica cuando se trate la sífilis. Muy bien. Con eso hemos terminado las anemias hemolíticas autoinmunes. A ver, resumamos en 3 palabras. Las anemias hemolíticas autoinmunes son anemias hemolíticas adquiridas por presencia de autoanticuerpos. Y los autoanticuerpos pueden ser, uno, anticuerpos calientes de tipo IgG, anticuerpos fríos de tipo IgM y anticuerpos de doble fase térmica. La anemia hemolítica autoinmune es más frecuente por anticuerpos calientes y los anticuerpos calientes generalmente se producen secundarios a enfermedades autoinmunes, aunque pueden ser idiopáticas o puede ser en el curso, por ejemplo, de algunas enfermedades linfoproliferativas. El tratamiento depende si es secundario o idiopático. Si es secundario, para la enfermedad de base. Si es primario, inmunosupresores. La anemia hemolítica con cuerpos fríos o por es menos frecuente. ¿Sí? Se produce cuando baja la temperatura corporal y cuando hay criogeninas circulantes. A veces en forma secundaria a procesos linfoproliferativos o a veces como enfermedad idiopática primaria. El de Donner-Landsterner, ¿sí? O anemia paroxística frijoles se produce generalmente después de infecciones virales. Entonces, estos casos, anemia, ictericia, bilirrubina indirecta aumentada, CUMS directo positivo. No se olviden. Vamos a hablar ahora de las anemias hemolíticas por aloanticuerpos. Los aloanticuerpos no son anticuerpos que afectan, o sea, propios de nosotros, sino son anticuerpos que nos transfieren otro sistema, transferidos por otro sistema inmunológico. Son anticuerpos naturales. Dentro de eso vamos a referirnos a la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es una anemia hemolítica por aloanticuerpos. ¿Quién sufre la anemia hemolítica recién nacido? Pero es una anemia hemolítica CUMS positivo porque son anticuerpos que se han pegado a la membrana del glóbulo rojo, pero no son autoanticuerpos del recién nacido, son anticuerpos que se producen cuando existe incompatibilidad entre los antígenos de la mamá con los del feto. Un ejemplo clásico es la aloinmunización o inmunización por antígeno D del sistema RH, porque es el sistema más inmunogénico. Acuérdense del sistema RH, D mayúscula, D minúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. Son 3 tipos, son 6 tipos de antígenos. El que domina y el que le da la inmunogenicidad y el que le da la positividad es el antígeno D mayúscula. ¿Cuándo se produce la anemia hemolítica del recién nacido? Cuando el parido, el varón, es D positivo, por lo tanto es RH positivo, y la esposa es RH negativo, es decir, D minúscula, D mayúscula negativo, y es D minúscula, D minúscula. No es que no tiene antígeno D, tiene antígeno D minúscula. Siempre el D es dominante. Por lo tanto, así sea, ¿sí? La mujer heterocigota, siempre el feto va a ser D positivo, porque el dominante es el D positivo, ¿verdad? Entonces, si el D del varón domina sobre el D, la esposa es D minúscula, siempre el feto. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? El feto es D positivo, es RH positivo, pero la mujer es RH negativo. Pero no solamente se produce por el antígeno o el sistema inmune RH, sino también se puede producir con cualquier otro antígeno grupo sanguíneo ausente en la mamá y presente en el feto. Esto puede inducir la formación de aloanticuerpos que causan la hemólisis neonatal, alosensibiliza a la mamá. Un ejemplo, ¿sí?
La enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO. Aquí no hay alosensibilización, sino la mamá es O, por lo tanto tiene anti-A y anti-B, y el feto es A. Por lo tanto, la mamá va a transmitir anticuerpos anti-A al recién nacido y se va a producir se va a producir, perdón, anemia hemolítica por anticuerpos anti-A, ¿verdad? En el recién nacido. O bien la enfermedad hemolítica por isosensibilización por anticuerpos irregulares. Lewis A, Lewis B, DAFI A, DAFI B. Si la mamá es Lewis A negativo y sea alosensibilizado, por ejemplo, una transfusión previa o un aborto previo o un niño que tenía Lewis A positivo, esa alosensibilización o isosensibilización anti-Lewis hace que los anticuerpos anti-Lewis pasen y cuando el feto sea Lewis A positivo, se produzca anemia hemolítica. ¿Cuándo pensamos en eso? Por ejemplo, hay niños recién nacidos que tienen anemia hemolítica, anemia, ictericia, bilirrubina indirectamente y CUMS directo positivo. Pero son RH positivos, tanto la mamá como el varón, digo, la mamá como el recién nacido. Entonces uno dice, pero si son ambos o RH positivos, ¿por qué se puede producir? Porque ni es anti-A ni anti-B, pero previamente la mamá podía haber sido alosensibilizada y el CUMS indirecto de la mamá es positivo. Y esos anticuerpos de alosensibilización previa, una transfusión previa, por ejemplo, con otro grupo sanguíneo, ha hecho que genere anticuerpos anti-Lewis o anti-Duffy que producen anemia hemolítica recién nacida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? La mujer puede entrar en contacto por primera vez con el antígeno por una transfusión previa o por un embarazo, ya sea el D o ya sea el Lewis, el Duffy, el Diego. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay hemorragias, toxemia, versión, una cesárea previa o remoción manual de la placenta, miocentesis. Cuando se produce un segundo contacto con el antígeno, habitualmente en el segundo embarazo, los anticuerpos clase IgG, ¿sí? Desarrollados en la mamá, que sean alosensibilizados en la mamá, atraviesan la placenta y van a fijarse, van a obstaculizar los glóbulos rojos del feto, produciendo hemólisis. Es una hemólisis aloinmune en el recién nacido, ¿verdad? Esto, esta diapositiva es clásica, es básica para que entiendan. Mamá RH negativo, feto RH positivo. Durante el embarazo no hay contacto, ¿verdad? Pero cuando se produce una cesárea, o produce el parto, o cuando la placenta se queda fija y luego existe remoción de la placenta, algunos glóbulos rojos presentes en el cordón del feto van a pasar a la circulación de la mamá. Esos glóbulos rojos son sensados como extraños, ¿verdad? Entonces la mamá, la clona de linfocitos B, reconoce estos glóbulos rojos como extraños. ¿En qué tiempo? En 72 horas. Antes de las 72 horas no pasa nada. Pero como no nos hemos dado cuenta, los glóbulos rojos, ¿sí? RH positivos que están circulando, despiertan la alosensibilización porque la clona va a producir anticuerpos anti-RH. ¿Qué va a pasar en la mamá? No va a pasar nada, porque la mayor parte de sus glóbulos rojos son RH negativos y estos anti-RH no van a ir a atacar a los glóbulos rojos RH negativos de la mamá, pero van a producir remoción y alosensibilización de los glóbulos rojos RH que han pasado. Al final, la mamá se va a quedar alosensibilizada. Por lo tanto, en la mamá, el CUMS indirecto se positiviza, porque hay anticuerpos circulantes, sin que eso quiere decir, como les había dicho, que haya hemólisis en la mamá. En un segundo embarazo, cuando el feto es RH positivo, los anticuerpos anti-RH que se han sensibilizado van a pasar la barrera placentaria y van a opsonizar a los glóbulos rojos del feto. Va a depender mucho, ojo, de la cantidad de anticuerpos anti-RH de la alosensibilización para producir una hemólisis inclusive intrauterina. La mayor parte de las veces se produce una hemólisis cuando el feto nace, aunque hay intercambio, y los glóbulos, digo, los anticuerpos anti-RH de la mamá van a pasar y van a producir hemólisis en el PDRH positivo, ¿verdad? ¿Quién va a sufrir la hemólisis? El niño. ¿Quién va a sensibilizarse? La mamá. ¿Está entendido? Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué ocurre en el niño? Anemia hemolítica, una anemia que ocurre en el feto. Eso produce inclusive intrauterina, insuficiencia cardíaca con anasarca e hipoproteinemia, y se produce hidropesía fetal y se produce mortinato, ¿sí? Muerte intrauterina. ¿Sí? La bilirrubina que procede de la destrucción de la hemoglobina se libera líquido amniótico, pudiéndose eliminar por el hígado de la mamá, y en la mamá no pasa nada.
Por lo tanto, ¿cuándo vamos a detectar que se está produciendo una hemólisis? Inclusive por amniocentesis, porque en la amniocentesis vamos a ver aumento de bilirrubina Y y eso va a alertar, por ejemplo, a usted. Pero obviamente no vamos a llegar a esto, porque lo que vamos a evitar es la alosensibilización. ¿Cómo se evita la alosensibilización? Por una argucia inmunológica, donde nosotros vamos a administrar anticuerpos anti-RH que van a remover a los glóbulos rojos RH que han pasado antes de que la mamá forme clonas contra los glóbulos rojos a los sensibilizados 72 horas antes. ¿Sí? ¿Qué pasa en el feto? Si la afección no es tan grave y el feto llega a nacer, la bilirrubina ya no puede ser metabolizada por la mamá. Eso produce intensa anemia y se acompaña de ictericia. Por eso se llamaba antes eritroblastosis fetal. ¿Por qué eritroblastosis fetal? Porque en la sangre del feto se encontraba gran cantidad de reticulocitos y eritroblastos. ¿Por qué había eritroblastos? Porque la médula ósea del feto compensaba la intensa hemólisis. Actualmente se llama enfermedad hemolítica recién nacido. El peligro es que cuando hay hemólisis, la bilirrubina indirecta sobrepasa valores, ¿sí? Que el hígado del recién nacido no puede manejar, no puede conjugar, y esa bilirrubina indirecta se deposita en los núcleos cerebrales y por un proceso neurológico muy grave, que se llama kernicterus, y el recién nacido se puede morir por kernicterus. Eso es lo que ocurre, ¿no? En la enfermedad del recién nacido, ¿sí? Un feto completamente, o sea, teico, inclusive con impacto estomacales, porque hay intensa hemólisis. El diagnóstico de la alosensibilización se puede detectar antes del nacimiento mediante la detección de anticuerpos del suero de la madre, ¿no? CUMS indirecto. Si la mamá es RH negativo, ¿sí? Cuando se embarace tenemos que hacerle CUMS indirecto. Siempre el CUMS indirecto debe ser negativo. Si se positiviza, quiere decir que se está alosensibilizando. Ojo, mamá RH negativo, feto RH positivo, siempre, siempre. Lo primero que se debe hacer al momento del nacimiento, hacer una prueba de CUMS directo. ¿En quién? En el feto. ¿Sí? Si el CUMS directo es positivo, es anemia hemolítica recién nacida, e indirecto en la mamá, porque la mamá seguramente tiene alosensibilización. Esto permite el diagnóstico diferencial de otras ictericia neonatales, porque puede haber una ictericia neonatal, por ejemplo, por inmadurez hepática, donde aumente la bilirrubina indirecta, pero en la ictericia neonatal no inmunológica no tiene por qué haber anemia hemolítica, ¿verdad? No tiene por qué haber anemia. Entonces, en algunas ocasiones nos piden interconsulta porque hay ictericia y porque hay bilirrubina indirectamente y sospecha de anemia hemolítica recién nacido. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? CUMS directo al feto. Si el CUMS directo es positivo, es una anemia hemolítica inmunológica. Pero si el CUMS directo es negativo, no es una anemia hemolítica. Y aparte no tiene por qué tener anemia alguien que tiene ictericia neonatal no inmunológica, ¿verdad? ¿Es posible prevenir la enfermedad hemolítica recién nacido? Claro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre que tengamos que transfundir a las mujeres RH negativos, transfundirles siempre con su grupo, jamás. Segundo, ¿cómo se evita la inmunización? Después del parto cesáreo y un evento obstétrico, administrando lo que se llama, bueno, mal llama vacuna, pero no es una vacuna, sino la administración a la mamá de inmunoglobulina específica anti-RH, ROGA. Es una argucia inmunológica, porque al administrar a la mamá este anticuerpo, ¿sí? Anti-RH, el anticuerpo anti-RH va a ir y va a opsonizar los pocos glóbulos rojos que han pasado a la circulación materna. 72 horas previas a que realmente la mamá se alosensibilice. Entonces, toda vez que la mamá sea RH negativo y el feto sea hecho positivo, tenemos esas 72 horas para administrar este suero anti-Rogan, 253 miligramos por litro muscular. Después del parto, inmediatamente o hasta 72 horas, porque si no, vamos a alosensibilizar. ¿Qué pasa si ya la mujer se ha alosensibilizado? La mamá es un indirecto positivo y se quieren volver a embarazar. Pues es complicado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de hacer plasmaféresis en la mamá, evitando o removiendo los anticuerpos circulantes en la mamá. En el feto, ¿qué vamos a hacer? En el feto vamos a tratar de cambiar, ¿sí? Esos glóbulos rojos RH positivos por glóbulos rojos RH negativos hasta que se elimine la totalidad de anticuerpos que han pasado de la mamá al feto mediante exsanguinotransfusión. Si la anemia hemolítica no es tan intensa y el aumento de bilirrubina indirecta no es tan intensa, podemos hacer fototerapia, porque a nivel de la piel la bilirrubina indirecta se va a hidrosolubilizar y va a poder eliminarse una vez que por los rayos ultravioleta
vamos a poder eliminar por la orina, o bien fenobarbital, que aumenta el sistema mecosómico hepático, aumenta la actividad de la corriente transversal, tratando de conjugar la mayor cantidad de bilirrubina indirecta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la anemia hemolítica del recién nacido? Grave, exsanguíneo transfusión. ¿Qué es la exsanguíneo transfusión? Canalizar, ¿sí? La vena o la arteria uterina y hacer una remoción de toda la sangre, ¿sí? RH positiva del feto y administrarle sangre RH negativa. No le estamos cambiando en forma definitiva los glóbulos, o sea, el sistema antigénico de glóbulos rojos al feto, simplemente transitoriamente hasta que los anticuerpos que han pasado a la mamá sean removidos por el sistema reticular endotelial. Obviamente, esto va a hacer de que disminuyen las posibilidades de kernicterus y la muerte por anemia hemolítica recién nacida. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes ya tienen la idea clara de lo que es la anemia hemolítica, ¿sí? Adquirida, inmunológica, autoinmune y aloinmune. Lo mismo ocurre, por ejemplo, por los errores transfusionales. O sea, si uno de ustedes es grupo sanguíneo B y le damos grupo sanguíneo A, los anti-A van a producir anemia hemolítica, obviamente, del paciente por incompatibilidad de grupo, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso ya no ocurre porque se hace siempre compatibilidad, pero en algunas ocasiones puede ocurrir por confusiones, sobre todo, ¿no? De enfermería, confusiones de registros, apresuramiento de las salas de emergencia, etcétera, etcétera, que producen la anemia hemolítica, o sea, aloinmune severa. Preguntas. Todos están roncando. Preguntas. Como que yo lo vi un poquito más intenso, Doc, que el sábado. Más intensa la hemólisis. Un poquito para mí, ¿no? ¿Quién eres tú? Iván. Marco Antonio, doctor, Marco Antonio. Es fácil, Marco Antonio. Pucha, ¿por qué te complicas la vida? Todo es fácil en medicina si tienes una base y si lees. Fácil, Marco Antonio. ¿Cuándo vas a sospechar que tienes anemia hemolítica? Cuando tienes anemia. Uno. Pero esta anemia no es hipocrómica microcítica. Es una anemia normocítica normocrómica. Si tú quieres saber si tu paciente tiene anemia hemolítica, ¿qué le pides? Reticulocitos. Si los reticulocitos están aumentados, hay dos posibilidades. O ha sangrado o ha hemolizado. Como no tiene manifestaciones de sangrado, la otra posibilidad es la hemólisis. ¿Cómo confirmas la hemólisis? Le pides bilirrubina indirecta. Si la bilirrubina indirecta está elevada, es anemia hemolítica. No hay otra causa, ¿verdad? Peor todavía si tienes reticulocitos aumentados, eritroblastos en sangre periférica, deshidrogenasa láctica aumentada. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Será adquirida Hasta ahí o será todo. adquirida? ¿Qué es lo que haces? Prueba de Coombs. Si la prueba de Coombs es negativa, no es anemia hemolítica inmunológica. Hay dos posibilidades. O es una anemia hemolítica, ¿sí? Congénita, ya se puede historia clínica en buena forma, o es una anemia hemolítica adquirida no inmunológica, ¿verdad? Picadura de serpientes, microencopatías, paludismo, etcétera, etcétera. Pero si de entrada tienes anemia hemolítica y es CUMS positivo, es una anemia hemolítica inmunológica. Y tienes dos posibilidades, o es autoinmune o es aloinmune. Como no es un recién nacido, no es aloinmune, no es anemia hemolítica recién nacido. Tienes que tener, a ver, si has recibido recientemente una transfusión de sangre, etcétera, etcétera, piensas que es aloinmune. Pero eso es menos frecuente, ¿verdad? Entonces vas a pensar en anemia hemolítica autoinmune. Dentro de las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿cuál es la más frecuente? La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Qué le vas a buscar? Enfermedades autoinmunes o infecciones virales o leucemia linfática crónica, no hay más. Y si no tienes nada de eso, es una anemia hemolítica autoinmune idiopática. ¿Cuál es el tratamiento? Inmunosupresión. Fácil, pero bueno, Sí, tú como médico sí. general, ¿cómo haces el diagnóstico? Anemia, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Con eso, si me dices, el paciente tiene anemia hemolítica, y das un pasito más y les parece una anemia hemolítica adquirida inmunológica, y es medio feo, y te digo, ¿por qué? Porque le he hecho una prueba de CUMS, y la prueba de CUMS es positiva, o sea, ya ganaste, pues ya eres un super médico.
general. Y lo derivo a usted, doctor. No necesariamente, no necesariamente. ¿Qué tal si no hay hematólogos? ¿Qué tal si es un internista? ¿O qué tal si te animas y has estudiado un poco más? Es una anemia hemolítica autoinmune y no hay hematólogo. El hematólogo está de viaje en un super congreso afuera. Los internistas están de congreso y yo estoy solito. ¿Qué vas a hacer? Inmunosupresores. ¿Qué inmunosupresor le vas a dar? Prednisona. ¿Cuánto es prednisona? 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Te das cuenta? Es bien fácil. En todo es Lo fácil. pone así, sí. Sí. Bueno, Gracias, doctor. buenas noches, chicos. Vayan a cenar, porque si no han entendido es porque seguramente están con hipoglicemia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, aquí, doctor, estudiante Franz Mercado. A ver, Franz, dime. Mencionó sobre la exsanguíneo transfusión. Después de realizarle ese procedimiento al feto, ¿se tiene que hacer otra vez una prueba de Kunz para Al recién determinar si, nacido, si que, al recién nacido, y ya se debe, no le vas a hacer feto, sino ya es al recién nacido. al recién nacido, perdón? Los neonatólogos, obvio, obvio. Por la transfusión y después el CURS tiene que ser negativo, porque vas creciendo, va creciendo. O sea, no tiene por qué seguir con hemólisis y con anticuerpos pegados a la membrana. Estás removiendo todos los anticuerpos pegados a la membrana, ¿verdad? La exsanguínea transfusión tiene dos finalidades: remover los glóbulos rojos opsonizados y remover los niveles de bilirrubina indirecta, aumentar. Por eso la exsanguínea transfusión es con sangre total, se remueve toda la sangre. Y es la única indicación de transfusión de sangre entera, porque vas a suplementar y vas a dar glóbulos rojos y plasma, ¿verdad? Estás haciendo exsanguíneo transfusión. Una vez que completas la exsanguíneo transfusión, disminuye los reticulocitos, aumenta la hemoglobina, disminuye la glucosa láctica, el CUMS tiene que ser negativo, ¿sí? Y la bilirrubina indirecta se normaliza. Entonces, éxito. El paciente ya no tiene anemia. ¿Entendido? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, vayan a almorzar, digo, a cenar, ¿verdad? Sí, gracias, doctor. Sí, doctor. Mañana seguimos con anemia hemolítica adquirida no inmunológica. ¿Está bien? Ok, sí, Está bien, doctor. Está bien, está bien, doctor. doctor. Estudien, les he pasado, bueno, a algunos grupos les he pasado un libro de pregrado. Al líder de la manada, ¿cómo es? Al representante le voy a pasar un libro que se llama, es la hematología de pregrado. Ese libro es el básico para su examen. ¿Vale, vale? Oh, por favor, gracias, doctor. Listo. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Hasta doctor. luego, Hasta doctor. luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Chao.